y preparar el tema de hoy. Entonces, como había indicado, este es un nuevo tema de metodología, que es el tema. Estamos en el módulo cuarto ya. Los módulos, a propósito, se encuentran en el aula virtual, ahí para que los puedan ver con anticipación o después. Y también las grabaciones de las clases ya están, las que estaban disponibles ya en Drive. Bien, nuestro tema es el tercero, metodología para planificar proyectos que iniciamos inmediatamente. Salvo algún error que me lo hacen, me lo comunican. Ninguno, entonces vamos bien. Entonces siempre nuestro curso de programación y control con el tema que había indicado, metodología para planificar proyectos. Todavía para planificar proyectos, ¿no? Ya, habíamos visto ya los niveles que hay de planificación. Es el más alto nivel, que es el estratégico, hasta niveles operativos y también de contingencia. Ahora, ¿cómo planificamos proyectos? Es nuestro tema. Un método para planificar proyectos. Como decimos acá, es un hecho real que en principio no hay una metodología adecuada o un método universal o que todos utilicen para programar. Que es programar, en resumen, en primera instancia, porque va a tener, esto tiene muchos alcances la programación. Lo que vemos es siempre el tiempo. Lo que tratamos de hacer, por lo menos en nuestro nivel, es manejar el tiempo. De ahí es que empezamos con las disposiciones del expediente técnico que dicen que nos indican que hay un plazo de ejecución para desarrollar una obra. Entonces ese es el tiempo que tenemos para hacer la obra en su totalidad, desde el principio hasta el fin, plazo de ejecución. Ya si se vencen los plazos, estamos sujetos a, en obras por contrata, a penalidades, que nunca se debe retrasar una obra, porque las penalidades además son muy altas en las obras, tienen un límite, hasta el 10% se puede pasar uno, y después ya es sujeto de intervención económica, de resolución del contrato. Ya se complica la parte administrativa. Entonces, y por ahora, y en el curso, nuestra principal actividad está orientada a programar el tiempo, o sea, los plazos de ejecución. ¿En cuánto tiempo es que vamos a desarrollar una obra? ¿Cuánto tiempo? Ahí tiene su procedimiento. Y digamos, los límites, algunos límites que tenemos y que nos indican algunos procedimientos, debemos cumplirlos indefectiblemente, si no, incurriremos en atraso. Tal es el caso de la ruta crítica. La ruta crítica es un camino que no podemos descuidar por ningún motivo, tenemos que cumplirlo siempre, porque si nos retrasamos, aunque sea un día en la ruta crítica, pues tendremos atraso en la ejecución de la obra. Entonces, sobre esa base, que no hay un principio, analizamos una posible metodología. A propósito, esta metodología, la que vamos a exponer, fue generada en una convención que hubo de CEPAL, un organismo de las Naciones Unidas. Bueno, todos, sobre todo en los países latinoamericanos. CEPAL es una organización
para esas actividades en Latinoamérica. Entonces se reunieron todos los países y vieron y podríamos aplicar esta forma de planificar proyectos para que a todos nos vaya bien. De paso, uniformizamos algunos procedimientos, los analizamos y adecuamos a nuestras propias realidades. Entonces, esta metodología consta en esa, y que todas las constan en esos criterios adoptados por CEPAL para Latinoamérica. Bien. Entonces, está ahí un procedimiento muy utilizado, ya dejando de lado recomendaciones. Si queremos planificar, programar un proyecto, usamos este principio, que se basa en la teoría de las restricciones. Muy usado la teoría de las restricciones. Fue creada en Israel por este profesional Eliyahu Goldratt. Eliyahu Goldratt fue así, había una fábrica de zapatos que no estaba produciendo muy bien, tenía retrasos y incumplimientos y eso. Entonces lo contrataron a Eliyahu Goldratt para que les haga un programa y les hizo, basado en esta teoría de restricciones. Le fue tan bien que después a la empresa tuvo que hacer muchos cambios, porque después de mucho éxito le fue mal. Algo contradictorio, podríamos decir. ¿Qué ocurre? Que como era fábrica de zapatos, utilizaron las teorías de las restricciones y producían grandes cantidades de zapatos, se producían y producían. Ya que en cuanto a programación y a la fabricación estaba todo bien. Pero había otro problema, que es la comercialización. Y no los vendían rápido, no se vendía, o se vendía muy despacio. Ese ya no es un problema de planificación y de ejecución, sino otro tipo de problema, ¿no? De distribución y de venta. La fábrica tuvo que paralizar por mucho tiempo para dejar de producir tantos zapatos utilizando esta teoría de restricciones de Goldratt. Y así es que tiene sus límites hacia arriba y, por cierto, límites también hacia abajo. Y es que toda actividad no es una, nada más. Yo optimizo el tiempo en todo y me va a ir bien. En una obra, de seguro que sí, porque el tiempo es lo más importante. Me va a ir bien si optimizo muy bien los tiempos. Y optimizo mucho mejor. Voy a terminar la obra antes. Eso no le va a afectar a nadie, ¿no? Eso más bien va a ser un beneficio. Esta empresa es cumplidora, termina sus obras a tiempo y muy bien. ¿Ya? Pero en otras actividades como la que hemos citado, sí se pueden presentar esas dificultades con otras actividades de las organizaciones. Entonces, teoría de las restricciones que utilizamos en la programación. Y esa otra ley, ley de Pareto. Ley de Pareto. Ley de Pareto, conocida como también de pocos vitales y muchos tribales. Pareto hizo una regla tal que dijo, bueno, voy a analizar una parte nomás de todo el problema y de una buena parte me olvido. Y efectivamente obtuvo buenos resultados al analizar muy bien una pequeña parte de las actividades, las que se denominaron vitales. Y las otras, tribales, siguieron su curso nomás, no afectaron para nada en la duración de los proyectos. Entonces,
Metodología. En resumen, metodología. Utilizamos la teoría de restricciones y la ley de Pareto también. En algunos casos puede ser muy útil esta ley cuando hacemos el expediente técnico o cuando queremos hacer rápido, una programación muy rápida, sin pensar mucho. O alguien le pregunta, a ver, ¿y cuánto tiempo terminas esto? Hago unos cálculos muy rápidos y le puedo dar una respuesta ahí mismo. Y de seguro que no se va a equivocar. Bien, entonces la teoría de las restricciones se conoce como el TOC, de su nombre en inglés, Theory of Constants, teoría de las restricciones. ¿Ya? Siempre nos van a decir TOC, TOGI, y cuando se hable de la teoría de las restricciones. A ver, ¿qué es? Es una filosofía administrativa integral, ¿ya? Filosofía administrativa integral, o sea, más allá de los límites de cualquier cálculo, de cualquier especulación. Cuando hablamos de filosofía, no sé si habrán ustedes escuchado, por ejemplo, cuando diseñamos concreto. Hay muchos procedimientos, varios procedimientos para diseñar concreto. Pero en una parte había un término, un alcance que decía filosofía del diseño del concreto. Filosofía del diseño del concreto, así era. Y entonces ahí se analizaba todos los pormenores del diseño del concreto y no solo las partes prácticas, sino todo lo que afectaba o participaba en la ejecución del concreto. Entonces lo mismo en la parte de desarrollar proyectos, de programar, también hay una filosofía que sería que integra todos los criterios, conceptos que hay para programación. Muy bien, entonces como se trata de una filosofía y además integral, esta filosofía utiliza los métodos de las ciencias exactas. Entonces cuando decimos que la teoría de las restricciones TOG utiliza métodos de las ciencias exactas, nos están diciendo que este TOG utiliza procedimientos matemáticos. Ya, las ciencias exactas son muchas, ¿no? Pero las matemáticas son las usadas en este caso, en el TOG. Matemáticas, pura matemática voy a usar para utilizar la teoría de las restricciones. El problema está acá. Voy a utilizar matemáticas para la gestión de los sistemas con bases humanas. No todo puede ser matemático en un procedimiento desarrollado por personas humanas. Habrá siempre otras condiciones más o adicionales o restrictivas, en fin. Las bases humanas no siempre. Entonces, pueden ser administradas científicamente por las ciencias exactas o por lo menos por las matemáticas. Entonces es un pequeño inconveniente. Decimos, para la gestión de sistemas humanos usamos las matemáticas. Y eso las utilizan las organizaciones, ¿no? O sea, las bases humanas están formadas por las organizaciones. En el caso de obras, ¿por quiénes? Los propietarios de las obras y los contratistas, mínimamente. Entonces ya son dos organizaciones humanas. Cada una de esas organizaciones está conformada por personas. Entonces ya acá no va a ser posible matemáticamente utilizar cualquier ciencia exacta. En nuestro caso, las matemáticas puras, digamos así. Entonces, esa es la teoría de las restricciones, una filosofía administrativa integral. No solo va a haber los tiempos, también otras
parámetros que inciden en la programación. Nosotros los conocemos en obras muy fácilmente, porque son los materiales y los equipos. Bien, bien, el TOC, teoría de las restricciones, enfoca soluciones a los problemas críticos de una organización. O sea, la teoría de las restricciones está dirigida a las organizaciones, o sea, a las personas. A eso va dirigido, de cómo deben las personas trabajar, digamos, para solucionar problemas, como la construcción. Nuestro problema es realizar la construcción en un tiempo. Ese sería nuestro problema. Nos va a dar muchas soluciones, el TOG, algunas. Muchas van a ser críticos, muchas normales, digamos, que siempre se van presentando, pero de la organización correspondiente a las personas. No así a la obra en sí, el procedimiento tecnológico es otro, ¿no? Diferente. Tengo que seguir el procedimiento tecnológico de la construcción, o sea, excavaciones, concreto, acero. Ese es el procedimiento tecnológico. ¿Cómo ataco eso? Son las organizaciones, o sea, las personas las que van a decir así, de esta forma. Ya habíamos dicho en planificación, es tomar decisiones, ¿no? Planificar es tomar decisiones. Entonces, de hecho, acá ya estamos viendo que las organizaciones van a intervenir directamente cuando trate de aplicar, utilizar las teorías de las restricciones en la solución de nuestros problemas de construcción en cuanto al cumplimiento de los plazos, o sea, en cuanto al tiempo. Bien. Siempre, y como en cualquier organización, la finalidad es que las organizaciones se acerquen a la meta. O sea, siempre tengo que ver que tengo que cumplir una meta. Voy a cumplir, voy a organizar todo viendo y tratando de que se cumpla la meta. Dice la teoría de las restricciones, a pesar de que es matemática, dice se acerque a la meta. Ya no me dice así vas a hacer exactamente, te va a resultar. Ya no, porque estamos en bases humanas, matemáticamente ya no tanto. Bueno, matemáticamente diría al día, tal a las 8, 10 de la mañana vas a terminar la hora. Eso sería matemática precisa. Pero con bases humanas voy más tarde, más temprano, aplico más o menos actividades, en fin. El TOC se fundamenta, su filosofía, como hemos dicho, es esta. Utiliza un procedimiento de mejora continua. Va a tratar en todo momento de mejorar los procedimientos, todos los procedimientos. Acá ya entra a tallar no solo la organización, sino también la tecnología de la actividad. ¿Qué tengo que mejorar continuamente? Ya no a las personas, sino a los procedimientos. Entonces, procedimiento de mejora continua. ¿Qué tengo que hacer? Primero, digamos, excavaciones. Empiezo trabajando en excavaciones de esta forma, digamos que mi obra tiene muchas excavaciones. A los pocos días voy a implementar mejor mi procedimiento, voy a implementar recursos, las herramientas estarán buenas. Las herramientas, por ejemplo, en excavación, un pico se va desgastando. Entonces tengo que ver que si ya el pico está desgastado, reemplazarlo. Si no, voy a perder el rendimiento, no voy a tener el mismo rendimiento. Entonces, eso es parte de la mejora continua. Ese es el enfoque que tiene
El TOC, la teoría de las restricciones para solucionar los problemas. Siempre se denomina así, los problemas. El TOC soluciona problemas. Y nuestro problema en este caso es cumplir con los plazos de ejecución. Y ahí habíamos hecho referencia a la fábrica de zapatos en la cual trabajó Goldratt. Trabajó tan bien que tuvieron exceso de zapatos fabricados. Y como son bases humanas las que realizan eso por exceso, también ya no hay, digamos, una óptima interrelación entre la fabricación y la comercialización. O quizás había que aplicar también el TOC para la comercialización. Podría ser, por supuesto. Es otra actividad. Ahí en el TOC sí es comercialización, para lo que se utiliza el TOC, ahí habrá otras diversas soluciones. ¿Cuáles podrían ser? Bueno, vamos a poner en el mercado ahí, pondré una tienda aquí, otra por acá, otra. Tengo estudios de mercado para eso, dónde compran más, quiénes necesitan más este producto y así. Entonces no tiene límites tampoco en su aplicación el TOC y en los procedimientos de mejora continua. Muy bien. Acá un ejemplo de cómo es que se aplica el criterio de mejora continua. A ver, se fabrica el objeto y lo realiza muy eficientemente. Muy bien. Necesita y cuenta con todos los insumos para que funcione todo, para que fabrique eficientemente todo, necesito contar con todos los insumos, no puede faltar nada. Algunas veces, varias veces hemos puesto ejemplos. Por ejemplo, estamos haciendo el encofrado de algunas columnas. Bueno, he organizado el encofrado de tal manera que todo es eficiente. Tengo un operario y su ayudante, o dos ayudantes que preparan la madera, preparan los marcos, preparan los arribos de los alambres y todo está perfectamente trabajándose. Y tengo todo, no me falta lo que es nada. Pero si me faltara, como alguna vez dijimos, estoy haciendo el encofrado tal, todo anda bien y se me acabaron los clavos. Pues ya no funciona, ¿no? Ya no funciona la teoría de mejora continua ahí. Me fallaron los clavos en el encofrado. Y los otros procedimientos, los nuevos, ahí sí van a estar, van a ser, si es que ya se van a implementar prontamente, que ya están orientados a la utilización también en el sector público de procedimientos computarizados, esos procedimientos avanzados, ¿no? Pura tecnología de cómputo y así, para controlar. Claro que ahí voy a saber, me está faltando un clavo, mañana me va a faltar un clavo. Ya me van a advertir, ya no es ese momento. Llegué al momento y en este momentito me faltan clavos. El procedimiento computarizado ya me va a decir, mañana te van a faltar los clavos, no ese momento, ¿no? Entonces, esas son las pequeñas diferencias y las eficiencias que se van ya dando de mejor manera en todos los procesos. Bien, entonces en cuanto a la fábrica, tiene que venderlos. Ya, dijimos, está bien. No hace muy rápido la venta, no es muy rápida, va colocándose lentamente. ¿Qué pasó? Estoy fabricando mucho, muy rápido, pero me voy a ir quedando con los objetos fabricados. Voy a necesitar almacenes, voy a necesitar una serie de cosas para poderlos digamos, guardando hasta que los pueda vender.
Pero si no pasa exactamente eso, si no los puedo colocar rápidamente, o si se satura el mercado, peor aún, la organización puede entrar en quiebra. Por este otro motivo. No porque todo fue planificado, todo fue perfectamente realizado, sino por otro hecho, lo que viene a confirmar que debe haber una interrelación siempre entre la parte de la organización, entre la parte de la tecnología, de las actividades que se realizan. En obras que nos podría pasar, acá no vamos a tener problemas con esto. Al contrario, hago muy rápido, mucho más rápido, más eficiente, más todo. Tengo insumos, todo. Voy a quedar mejor ubicado como organización. Voy a terminar antes, mucho antes, con esa obra, con la obra que nos han encargado. Y se encuentran empresas así. Aquí en Tacna incluso hay algunas que tienen en cuenta esto y siempre terminan sus obras antes. Bueno, ya están ahí a la espera. Como también estoy interrelacionado con la parte del propietario, ¿no? Las organizaciones, en el caso de obras, las organizaciones que hacen obras, y ellos no siempre están en la mejor disposición de hacer todo eficientemente, ¿no? En la administración pública todo va lentamente, todo va, no va fluidamente, se para por ahí, como decimos, ¿dónde está el trámite? Ese tranco ahí. Y hay muchas actividades que tienen que ir a los propietarios. A ver, quiero hacer un cambio, ¿sabe qué? No encontré este cerámico, aquel expediente me dice que tengo que poner un cerámico de este color y de este tipo. Ya no es, ya no se fabrica más, se ha discontinuado y le voy a proponer, mejor pongamos este. Porque si le digo qué pongo, va a ser peor. ¿Y ahora qué pongo a la municipalidad? Y ahora este cerámico, ¿qué pongo? La demora va a ser pero larga. Entonces le voy a decir, yo como buen ejecutor, miren, no hay este cerámico, se ha descontinuado y le propongo que usemos este, acá está, le doy la muestra y todo. De hecho, que el procedimiento va a ser mucho más sencillo. Que hay que estar también acorde con el funcionamiento de las organizaciones. En la actividad privada no voy a tener eso porque en la mañana le digo, a ver, quiero ponerle este, y en la tarde me están diciendo, ponle o no, mejor ponle este otro. Entonces, mucho también depende entonces de las organizaciones que son propietarias de las obras o de las que fabrican los productos. Siguiendo estos procedimientos del TOC que son de mejora continua. Entonces, a grandes rasgos fue esa el TOC. Y la ley de Pareto, Vilfrido Pareto, otro científico profesional que se dedicó también a las programaciones, Vilfrido Pareto. Y tuvo una ley, planteó esta ley de pocos vitales y muchos triviales. Entonces dice, acá siempre se presenta en los casos de programación como problemas, ¿no? Problemas que a resolver. Entonces dice, para analizar las causas de un problema, se debe escoger el 20% de dichas causas, las más relevantes, las vitales, el 20% de las causas más vitales. Y con esto, de seguro que habrá solucionado, se solucionará
el 80% del problema. Bueno, extenderé nomás 20% acá y un tanto, digamos, por el 80% que no considere. Pero ahí puede quedar. Yo voy a, en obra, por ejemplo, vamos a escoger 20% de todos los trabajos, de todas las partidas, que son las más importantes. Me dedico a analizar nada más que esas. Y del resto me olvido. Analizo esas 20 y voy a obtener un plazo de ejecución. Voy a poner ese plazo de ejecución del 20% que seleccioné. Con toda seguridad habré resuelto el 80% del problema, o sea, el cronograma que hice será 80% seguro. El plazo que obtendré al analizar 20 será seguro, en un 80%. Y para cualquier otra actividad, no para otras, siempre ponemos nuestros ejemplos en base a obras. Acá tenemos otro un ejemplo. Para determinar la duración de un proyecto, o sea, el tiempo de ejecución de un proyecto, selecciono el 20% de las tareas de mayor duración. Ese sería el criterio que utilizo, o sea, el que yo considero vital. Los vitales, en este caso, serían aquellos que tienen mayor duración. En otros casos podrán ser otras actividades, ¿no? Las vitales. Ya, pero acá dice que las más duran. Podría también escoger aquellas actividades que tienen más mano de obra. También podría ser significativa. En esta actividad uso mucha mano de obra. Ya sé que la mano de obra me determina la duración de las actividades en gran medida, que los que realizan el trabajo son las personas que hacen un trabajo y lo hacen, y nosotros le sacamos la cuenta y tomamos en cuenta el rendimiento para saber y cuánto tiempo podría demorarse hacer una cierta partida utilizando el rendimiento de un grupo de personas, que para nosotros se llama una cuadrilla. Entonces, bueno, en este caso seleccionamos el 20% de las partidas de mayor duración, de las que más duran. Se determina el plazo de ejecución para ese 20% y con seguridad se va a cumplir el 80% de dicho plazo. Me queda un 20% de duda, pero ahí lo puedo dejar. 80%, solucioné 80% del problema. Y podría decir, bien, ese es mi plazo con total, digamos, con mucha certeza, que al solo haber analizado el 20% de aquellos que más duran, voy a asegurar una duración casi segura, al 80%. Muy bien, entonces, esos dos procedimientos son los que utilizamos para la planificación de proyectos. Ya eso va orientado, ya no cuando hacemos la programación en la práctica, ya no pensamos en todos ya aplicamos otros procedimientos. Aquí hemos dicho que no hay una metodología adecuada para planificar proyectos, pero sí tendremos algunas directivas, algunas recomendaciones para hacer la planificación. Para eso tenemos que conocer, decimos, acá todo proyecto en general tiene definidos los siguientes conceptos. Ya tenemos algunas cosas definidas sobre las que vamos a trabajar. Y además esos conceptos están en el expediente técnico. La mayor parte, casi todos estarán en el expediente técnico. Y otras más
a ser precisadas, algunas que no estuvieran, van a estar precisadas en los contratos de ejecución. A veces algunos contratistas que tratan de salirse de ahí dicen, bueno, en el expediente técnico dice que el plazo de ejecución de la obra es 90 días, pero en mi contrato no dice. Acá no dice en mi contrato que debe ser 90 días. Y bueno, todos van a tratar de siempre justificar. En estos niveles parecemos políticos, todo es bueno, todo está justificado. Ya, pero solamente es aprovecharse de algunas, algo que no hemos puesto. Pero sí debe decir también en los contratos, y lo dice, ¿no? Que en pocos, en alguno que otro no dirá, no repetirá que el plazo de ejecución es tanto y está en el expediente técnico. Y finalmente, como para que no haya dudas, los contratos dicen, este es un contrato de ejecución con todas sus cláusulas, uno de 15 cláusulas. Y al final, forma parte del presente contrato el expediente técnico. Entonces ya, salvados todos. El expediente técnico estaba en el plazo. Y como el expediente técnico forma parte del contrato, entonces el que reclama de esa forma ya no va a tener éxito en reclamar, ¿no? Como algunas entidades incluso que reclaman y reclaman y reclaman y se va a ver eso. Hasta en el fútbol, recordemos, un equipo de fútbol quiere reclamar y reclamar para seguir en primera división. Bueno, cosas así se van presentando también en todo plano. Y hablando de planos, entonces el expediente técnico, lo principal, para eh, hacer una programación son este contenido del expediente. Estos, estos documentos son los que nos van a servir para programar. No solo es esto el expediente, no hay muchos otros. Pero, por ejemplo, el estudio de suelos ya está hecho, me sustenta un diseño, me sustenta el diseño de la cimentación, pero no afecta en el plazo. Los análisis de precios unitarios y metrados y todo eso está considerado dentro del presupuesto de la obra. Acá sí tenemos que necesitar los metrados para programar, ¿cierto? Pero están en la hoja de presupuesto. Entonces quizás los análisis de precios en la etapa de ejecución también los voy a tener que ver frecuentemente, análisis de precios. Porque voy a tener que verificar, a ver, tengo que hacer un muro y el muro me cuesta tanto, entonces el gerente Laura me dice acá tienes el dinero, esto es el dinero que está presupuestado para hacer los muros. ¿Qué tal si hay que el rendimiento no era ese? Tiene un rendimiento mucho menor al que me dice el análisis de precios unitarios. Entonces el costo va a ser más. Y lo que me asigne el gerente, de repente no me alcanza. Con todos sus componentes. Y lógicamente el plazo de ejecución. Entonces, estos 4 documentos del expediente técnico, yo los utilizo para la programación. Los planos, lógicos, los planos voy a necesitarlos siempre, en todo momento. Las especificaciones técnicas me complementan los planos. Complementan los planos. ¿Qué tal si dicen los planos vamos a hacer un encofrado acá, pero este encofrado será de cara a vista, especificación técnica? Entonces, el tiempo de ejecución de esas obras con un encofrado cara a vista, el tiempo de vaciado va a ser el mismo, pero el tiempo de hacer el encofrado va a ser más. Pero todo ese tiempo lo voy a recuperar porque si hago muy bien el encofrado
de cara a vista, ya no tengo que hacer ninguna reparación, ni siquiera hacer ya las actividades que después deben venir, como el tarrajeo, ya no. Entonces me puede costar un poco más, pero voy a tener otros beneficios. El presupuesto, de hecho, para lo que hemos dicho, y dentro de ello, principalmente el metrado. Y el plazo de ejecución, lógico, es la referencia que tengo. La referencia que tengo para programar. El cliente me dice tantos días de plazo, 120 días, digamos, de plazo de ejecución. Y además ya sé yo que el plazo de ejecución está expresado en días y en días calendario. Hay que 120 días de plazo de ejecución son 120 días y ahí no voy a descontar ni feriados, ni domingos, ni el mediodía del sábado, aunque si sigo el criterio de por qué es que estoy dejando de trabajar el sábado, es que estoy trabajando más, entonces el rendimiento diario va a ser un poco más y voy a cubrir lo que debía ser mediodía del sábado. A ver, otras formas. Bien, entonces, acá algunos, ya digamos, buena parte de los detalles de la metodología para planificar proyectos. Esta es una previa metodología. Si yo voy a utilizar, digamos, ese proyecto, tengo que hacer toda esta primera parte. Y vamos a ver que así es, si no, puede ocurrir como le ocurrió a alguien bueno, vamos a citar a medida que vamos avanzando. Primero dice, establecer el plazo de ejecución que está en días calendario a días útiles de trabajo. Entonces, el plazo de ejecución siempre está en días calendario, los 120 días que hemos dicho, pero no todos esos días voy a trabajar, así es que para programar tengo que convertirlos a días útiles de trabajo. Ya. El plazo de ejecución siempre se considera en días calendarios, ya lo he dicho. Eventualmente se podría considerar que son días laborables, también los días domingos y feriados, pero esta sería una condición expresamente definida en el contrato. Hay algunas obras que tengo que trabajar también los domingos. Por ejemplo, la perforación de un túnel. En un túnel se trabaja 24 horas al día, todos los días. Si dejo de trabajar en un túnel los domingos, puedo generar algunas fallas en todos los sistemas que tengo, incluso en los del personal. A veces trabajamos mediodía del domingo. ¿Por qué queremos trabajar mediodía del domingo? Necesito un pequeño tiempo para hacer el cambio de guardia. Una semana trabajan los obreros en el día, un grupo, y el otro grupo en la noche. 2 semanas de trabajo, todos los días. Pero no todo el tiempo van a trabajar los mismos y los mismos tampoco en la noche. Usted tiene que cambiarlos en algún momento. El día propicio es justamente el domingo, en la tarde. Muy bien, acá cerramos. Los que trabajaban en el día van a pasar a trabajar en la noche, no tienen ningún problema. Los que trabajaban en la noche trabajarán en el día. Acá están medio dormidos, pero por lo menos se van a recuperar en las horas de la tarde del domingo y comenzar a trabajar en el día de 12 horas. Y también en los feriados, que a veces son horas que no se pueden parar, algunas de esas horas. O bien, por ejemplo, en las obras privadas,
como es una persona privada, está invirtiendo su dinero, invierte su dinero y quiere ya, lo más rápido posible, comenzar a recuperar su inversión, ya de inmediato. Ejemplo, vamos a hacer una tienda, una gran tienda de venta por departamentos, como esas tiendas grandes. Muchas están todavía trabajando y ya está en funcionamiento la tienda porque los propietarios lo que quieren es ya que funcione. Entonces están por dejar de que se quede más tiempo ahí prontamente. Entonces, algunas obras solo trabajan en la noche, en las horas de ese tipo. En los contratos, ustedes solo podrán trabajar en la noche porque en el día tengo que trabajar yo. O en la tienda de venta, cualquier tipo de tiendas así. Entonces, esas son excepciones. Para programarlas, el S10, digo, el MC Project, me permite hacer cualquier tipo de modificaciones. Domingos, feriados, días de trabajo, convierto los feriados en días de trabajo y, en fin, puedo hacerlo, pero la realidad es la que debe primar y tengo que considerarlo en los tiempos de la programación que voy a realizar. Tiempos de programación, a propósito, vamos a tener que obtenerlos previamente, ya, de acuerdo a la planificación que tenga. Entonces vamos a ver cómo es son unos tiempos de programación, con un ejemplo práctico después. Bien, entonces esas son las consideraciones que voy teniendo para trabajar, para hacer el calendario que está en días naturales o días calendario útiles. Para otros fines todavía, por ejemplo, para la administración pública, es por meses. La administración pública nada tiene por semanas, ni por días, ni por quincenas. Programación. La administración pública es por meses. ¿Cómo así? Por ejemplo, tenemos que las entidades nos tienen que reconocer y pagar los avances que vamos teniendo en la obra. Avance de horas. Y no lo puedo hacer en cualquier día, o a la semana, o a los 15 días. Hay que hacerlo al mes. Porque el Ministerio de Economía y Finanzas, que es el que me va a proveer los fondos, ya tiene su procedimiento. Tengo que elaborar varios documentos, solo llenar formatos, ya. Varios formatos para que me puedan habilitar los fondos para este mes. Ya, voy a necesitar tanto para este mes. ¿Dónde tengo el dato? El calendario el calendario valorizado. Ahí tengo las necesidades. Y le voy a decir a la entidad pública, voy a necesitar este mes tanto, el siguiente mes tanto, por meses, ¿no? No por otros periodos. Para estar de acuerdo con el horario, ya me podría decir, el horario de trabajo de las entidades públicas, que siempre los hacen en muchas cosas por meses. Para ellos es en meses. Para nosotros puede ser en días. Y está en horas. Entonces, no puedo dejar de considerar ese detalle acá en el establecimiento de los días útiles de trabajo. A ver, acá había actividades de frecuencia mensual. ¿Por qué las entidades hacen todo en forma mensual? Tenemos que hacer un informe mensual. Se llama informe mensual. Y es todos los meses. A fin de mes ya hay informe mensual.
Porque si las hicieran con menos frecuencia, ya que sean cada 15 días, que sean cada semana, lo más seguro es que vamos a perder bastante tiempo en estar elaborando los informes. O bien alguien que tendría que estar elaborando y elaborando los informes. Sería su trabajo. Con lo cual se incrementaría el personal de informes que no está produciendo en realidad nada en pro del avance de la obra. La elaboración de metrados de avance mensual también. Dice la normativa, el reglamento, que el día 30 de cada mes se harán los metrados en la obra. El día 30. Metrados, todos a medir que hemos hecho en todo el mes. Y ahí debo tenerlo listo el 5, hasta el 5. Todos los metrados del mes. ¿Para qué? Para que hagan los metrados, para que avance en todo el mes, cuadrados todos hasta el último día del mes, para hacer luego la valorización, de que también es mensual. Entonces, en las especificaciones técnicas, sabemos que hay un rubro que dice forma de pago. Forma de pago y metrado, algunas. Dicen la forma de pago será con el precio unitario asignado en la hoja de presupuesto y por el metrado multiplicado por el ejecutado. O sea, la cantidad por el precio. Y la cantidad por el precio, estoy haciendo una parte del presupuesto, en forma de valorización. Como avancé en todo el mes, esa cantidad de metrados, los precios unitarios los tengo en el expediente, les aplico y obtengo una valorización mensual, que también tiene su procedimiento según la entidad pública que trate. Tiene que ser el día 30 hasta el 5, debe haber terminado hasta el 5 del mes siguiente. Debo haber formulado los metrados. Hasta ahí se aprueba, esté listo o no esté listo, hasta esa fecha se supone que ya está todo y tengo que enviar a la entidad, tanto es la valorización. La entidad a su vez va a decirle al MEF, Ministerio de Economía y Finanzas, este mes en la hora hemos valorizado tanto, por lo tanto tienen que remitir, depositar esos fondos que corresponden al mes. Y le va a pedir la Economía y Finanzas, lo va a pedir. A pesar de que lo tengo programado, ¿no?, en el calendario valorizado. Pero puede siempre haber variaciones, modificaciones. Así es que lo tengo que elaborar. Y con eso la valorización es tanto monto por haber ejecutado tales trabajos. En la administración pública se llama eso el formato 5. Si van ahí en obra, en las entidades, sobre todo aquellos que van a trabajar en una entidad, dicen, tengo que hacer el formato 5. El formato 5 es toda la valorización que debo enviar al Ministerio de Economía y Finanzas, que me envíen el dinero que corresponde a ese mes, que está además en el calendario valorizado. El reconocimiento y pago son mensuales también, o sea, todo esto viene por mes. Reconocimiento y pago, muy bien, ya se calculó todo, ya se cerró el metrado, se cerró los cálculos y es tanto. Forma mensual. También agregué los impuestos, el IGB y todo eso. Luego también cumplí con mis obligaciones laborales, pagar al personal, para seguro, a salud y todo. Y en el caso de los obreros también les
recabé para transferirles a Conafomicer. También cumplimos con CENCICO. Un procedimiento bastante largo y minucioso. Debido a eso, llegó la valorización en el mes de noviembre, por ejemplo, 30 de noviembre fue el metado y ahí hice la valorización hasta el 5. Las entidades nos van a decir muy bien, ya está su valorización, ahora voy a procesar, voy a pedir los fondos y efectivamente los tengo que pagar hasta el último día del mes siguiente. O sea, si yo tenía la valorización, la que hice hasta ahorita, y la valorización de noviembre, la entidad me lo puede pagar hasta el último día del mes siguiente, en diciembre. Entonces es extenso el plazo. Mientras el ejecutor no tiene recursos para seguir trabajando. Y eso le pasa a las pequeñas empresas. Tuvieron adelanto, comienzan a trabajar con mucho entusiasmo y todo. Poco a poco se van agotando los recursos y por supuesto tienen que valorizar y que me paguen y con eso nuevamente tomar impulso, porque acá es inversión. Y si no ocurre eso, comienzo a entrar en atraso. No pude cumplir, no le pagué a este proveedor, sobre todo los proveedores. Primero tendré que, de todas maneras, cumplir con el personal, luego con los proveedores. Compré cemento. Eran unos días que se pagan enseguida, cuando me paguen la valorización. Y de seguro que les van a atender, incluso los bancos. También cada mes debo desarrollar la curva de avance mensual para saber cuánto avancé en comparación con lo que estaba programado en el calendario de avance. En el calendario de avance mensual voy a tener una gráfica que me indica tanto tienen que ser los avances y van yendo ahí. Entonces, como todos los meses hago los avances porque hago los metrados, también voy a tener otra curva que voy avanzando. No tiene que estar, nunca va a estar igual tampoco, va a estar un poco más avanzado, un poco menos avanzado, pero va a estar por lo menos los primeros meses siempre dentro de ese rango. Y esto es lo que voy a ir ajustando todos los meses. ¿Qué pasa si un ejecutor o un contratista se atrasa más de la cuenta, el 80% de lo que programé ya no funciona? Es el momento de hacer una programación de contingencia. Acá entra la contingencia, cuando estoy atrasado, ¿verdad? Y eso se refleja en la curva de avance. Ahí lo voy a poder ver gráficamente que estoy atrasado. Y que, por tanto, debemos hacer un calendario acelerado. Entonces, ¿cómo se va correlacionando todo? Esto se refería a qué cosa hay que hacer en el mes, para que nadie me esté apurando diciendo que me lo haces ahorita, en esta semana. Vamos a tener además la obligación de hacer todo esto todos los fines de mes. Y las normas administrativas del Tesoro, o sea, aquel organismo público que da los fondos, entrega los fondos para hacer las obras, los recursos económicos, también trabaja mensualmente. No les puedes pedir en cualquier momento, además, tiene plazos. Tú lo pides hasta tal fecha si quieres que te atienda. Porque tienen que recabar de todas partes, ¿no? Todas las obras. Y irá y obtendrá de sus propios fondos de la caja del Tesoro Público y repartirá a donde corresponde cada uno. Y se lo hace mensualmente también. Entonces, el motivo por el cual
trabajamos mensualmente es por ese y todo este detalle de actividades a realizar. Excepcionalmente podemos decir, ahora esta es muy urgente y tengo que terminarlo rápido. Vamos a hacer todo esto cada 15 días. Ese es un programa exigente. Yo voy a tener que dedicarle muchos recursos para hacer todo lo que tengo que hacer en el mes, 2 veces. Entonces, esos son los alcances. Bien. Estamos tratando de establecer el plazo de ejecución que está en días calendario a días útiles. Entonces, ¿cómo convertimos a días útiles? Días útiles en un mes. Ya decimos, en un mes hay en promedio 30 días. Ya, para todo efecto. Un mes hay 31, al siguiente 30, pero en promedio tendré 30. De esos 30 días, 25 días son los que trabajo, promedio también. Algunos meses tienen 4 domingos, otros 5 domingos, la mayor parte tiene 5. Así es que 25 días son útiles para trabajar en todo el mes. Voy a obtener una relación. 30 días calendario de 25 días útiles. Voy a tener un factor de 1.20. Ese es el factor que debo obtener primero. En realidad ya de frente, no voy a obtener 1.20. Factor de relación, ¿cómo ya sé cómo se obtiene esto? Entonces tengo que tener un factor de relación de 1.20. Y este va a ser entonces el factor de conversión. Como las obras duran más de un mes, casi siempre voy a hacer que en un año, que tiene 360 días, 360, no 365. Recordemos que para varios efectos, cuando calculamos la hora hombre, había que poner el año de 365, de 360, hasta de 240. Así es los beneficios sociales. Entonces, en este caso, 360. Entre 1.20 tengo al año 300 días útiles para trabajar. 300 más en todo el año. 60, 65 son feriados o son domingos. Con eso voy a establecer algo que se llama un buffer de amortiguamiento de plazo. O sea, algo que voy a introducir dentro del plazo de ejecución que está en días calendario para que no me falle la programación. Esta es esta norma, esta regla, que puedo utilizar siempre en toda obra. Considera que tengo un buffer de amortiguamente del 10 al 20% del plazo en días útiles, para efectos del cálculo. Pues hacemos un ejemplo. En un año, si consideramos un buffer de 10%, que es lo que casi siempre se considera en un proyecto, tendría que ser un proyecto muy complejo para yo ponerle un 20% de buffer de amortiguamiento. En ese caso, la relación sería diferente, aunque el factor de conversión siempre será 1.20. ¿no? Entonces voy a poner 10%, no 20, sino 10. Tendremos un tiempo de amortiguamiento o sea, un buffer de amortiguamiento de 300 días útiles. Por 10%, 30 días debo tener libres, debo tener
como amortiguamiento. Es lo que llamamos el buffer de amortiguamiento. Tengo que tener 30 días, si no no voy a resultar. Y acá les voy a hacer algo que pasó, y acá mismo, los estudiantes que ya salió, que ya egresó de la universidad, se fue a una obra y él dice, informa, que le encargaron, y lo hicieron ya, y también con los ingenieros seguro de la obra, les encargaron hacer la reprogramación de la obra porque la obra estaba mal programada. Bueno, muy bien lo hacen. No hicieron nada de esto de buffer, de amortiguamiento, ni nada. La obra tenía, recuerdo, 90 días de plazo de ejecución. Hacen los cálculos, aplican el MS Project con los mismos rendimientos que tenían en la primera oportunidad, y resulta que el plazo de ejecución, sin modificar nada, le salía más, mucho más que los 90 días. Esa programación estaba mal hecha y por lo tanto hay que cambiarla. Ahora el plazo de ejecución que quería optimizar resultó más de 90 días, más del plazo que habían considerado. O sea, no estaban optimizando nada. Lo que había ocurrido es que no consideraron este buffer de amortiguamiento, que había que considerarlo. O sea, no voy a programar. Yo tengo un plazo de ejecución, digamos, ya redondo, de 300 días. No voy a hacer la programación con el MS Project ni con ningún otro procedimiento para programar la hora en los 300 días. Voy a poner por seguridad esos buffers de amortiguamiento, entonces programaré la obra para 300 menos los 30 días de amortiguamiento que estoy haciendo, considerando, ¿por qué estoy poniendo 30 días de amortiguamiento? Digamos que solamente es por los domingos que no trabajé en todo el año, más hay feriados y todo eso, así que ya me redondeo a 10%, 270 días. Este es el verdadero tiempo de programación. Así vamos a empezar a hacer la programación en el S siempre digo en el S, en el MS Project, con este tiempo. Primera actividad, buffer de amortiguamiento, plazo de ejecución para ponerlo en el MS Project, 270 días. Con eso voy a trabajar y no con otro. Ya. Entonces acá dice, muy bien, este último plazo será el plazo con el cual se debe elaborar la programación de tiempos de la obra. Entonces, por lo menos acá vamos a rescatar este procedimiento para que nada me vaya a fallar, que la obra tengo que programarla teniendo en cuenta un plazo o buffer de amortiguamiento, y en obra voy a poner que es el 10%, no el 20 tampoco, ¿no? 10. Entonces, ese es el plazo. ¿Con qué debo programar? Y entonces, primera actividad es esa, la programación. Bien, a ver. Supongamos que quiero hacer una programación no muy detallada. Digamos que voy a hacer que estamos haciendo el expediente técnico y el proyectista en general me dice, a ver, ¿cuánto de plazo de ejecución vamos a ponerle a esta obra? Que es lo más conveniente, porque podría decir el plazo por otras consideraciones. Por ejemplo, quiero que el plazo sea 120 días y 120 días, porque dentro de esos días hay cualquier actividad de carácter social, cívica o cualquiera. O hay una exigencia de carácter político que también afecta.
Usted en obra le van a decir, mire, acá mañana, de acá a este tiempo, tenemos que celebrar las fiestas del pueblo. Y para las fiestas del pueblo la obra tiene que estar terminada, como en el lugar. A ver, me fijo el plazo de ejecución y estoy sobrado. Ah, estoy bien, no hay problema. Entonces, con programar para el término de obra para la fecha del aniversario. Pero si está al revés, si está muy cerca la fiesta del aniversario, tienen que redoblar esfuerzos, tienen que poner más recursos, incrementar hasta los tiempos para poder terminar la obra en el plazo que me dicen, o sea, para la fecha del aniversario que quieren los administradores, ¿no? Que esté terminada la obra. Y ese es de los más que hay. Queremos que esta obra esté ahí por cualquier exigencia política, electoral y muchas otras tipos de exigencias. Entonces, no olvidarse que el plazo lo programamos descontando el buffer de amortiguamiento. Bien, seguimos entonces en este ejemplo de Pareto, que puedo utilizarlo muy bien para determinar el plazo de ejecución de la obra en el expediente. ¿Ya qué hacemos? Principio de Pareto. Seleccionar las tareas más restrictivas, que están dentro del 20% de las más importantes. Ya, eso decía Pareto. 20% de todas las actividades del problema son vitales. El 80% no son vitales. Y me puedo olvidar de eso. Entonces voy a programar, quiero determinar el plazo de ejecución de esa forma. Entonces solo analizaré el 20% de las vitales, o sea, de las más importantes. Esto puede ser también para cuando hay que hacer una programación y ya no por un método muy preciso, como el MS Project. Por ejemplo, solo quiero hacer determinar el plazo de ejecución, el calendario de ejecución, utilizando el GAN, o sea, las barras de GAN. Eso nomás voy a tener en obra. Muy bien, entonces puedo hacerlo rápido utilizando el principio de Pareto. Solo escogeré el 20%. Entonces, primero seleccionaremos los 20% de los más importantes de esta forma, de la siguiente forma. Aquellas partidas que tienen la mayor cantidad de hora hombre, ya habíamos dicho, indicado antes, las de mayor duración o las de mayor cantidad de hora hombre, y van a estar relacionados. Que tengan más hora hombre serán las que más duren, de hecho también, ¿no? Entonces, ojo esas, un 20%. Aquí hay otras partidas que tienen recursos limitados. Y en este orden, bueno, Pareto recomienda ese orden. Podemos entender que, analizando un poco, que efectivamente ese es el orden conveniente para escoger las partidas más importantes. Son aquellas que tienen recursos limitados, o sea, otro criterio, este era el mayor cantidad de hombre, este otro criterio, recursos limitados. Equipos. De hecho, varias partidas. Tengo varias partidas en una obra y 2 o 3 necesitan utilizar un cargador frontal. Así que el cargador frontal que tengo va a estar limitado y le voy a poder dar una parte a esta partida, otra parte a la otra y así. Entonces, de seguro que en las partidas donde voy a compartir el cargador frontal son las más vitales. De ahí escojo una. Recursos limitados, materiales también.
Si tengo puros materiales industriales, cemento, fierro, clavos, maderas, probablemente no tenga mayor inconveniente, porque eso está en el mercado y lo puedo adquirir fácilmente, ¿no? En algunas obras pueden haber materiales y yo mismo tengo que prepararlos. Por ejemplo, materiales para relleno. Vamos a hacer un dique de piedras. Entonces, las piedras van a estar restringidas en cuanto a cantidad. Tengo que traer las piedras, buscar las piedras. Y si no hay, tendré que procesarlas yo mismo a partir de las rocas. Es que esas partidas tienen recursos limitados. En este caso, recursos de materiales pétreos. No tengo en cantidad ilimitada, tengo limitados. Bien, entonces también. Y por último, será vital tener aquellas que tienen recursos limitados en cuanto a mano de obra. Pero primero, si uso este criterio, son los equipos, los mecánicos sobre todo, los materiales y la mano de obra en última instancia. Además, si utilizo mucho equipo en una obra, tengo gran cantidad de equipos, la mano de obra va a ser lo menos preocupante incluso. Ya vamos a utilizar en una pavimentación equipos, pavimentadoras, rodillos, cargadores, toda una serie de equipos para pavimentación. De hecho, la mano de obra va a salir poquito. Es que incluso podría yo solo escoger las partidas aquellas donde voy a usar mucha maquinaria como partida vital. ¿Ya? Pero también podría ser que tenga esa característica en alguna partida, que la mano de obra está limitada. No hay mucha mano de obra. ¿Ya? Enseguida estamos aplicando Pareto. Voy a escoger la cadena de tareas. ¿Qué tareas voy a considerar dentro de esas 20% de tareas vitales? Tengo que tener una secuencia entonces de tareas. Entonces tendré que escoger dentro de esas el 20% más importante. Para escogerlos voy a tener este criterio. Que van a ser criterios diferentes según el tipo de obra. Por ejemplo, para una edificación, la cadena de tareas a escoger, o sea que estén dentro de los vitales, van a ser excavaciones. Habrá muchas excavaciones, tipos de excavaciones en una obra. No sé, para iniciar, por ejemplo, escogeré excavación para zapatas. Muy bien, ¿cuánto tiempo demoro en hacer la excavación para zapatas? Toda la duración, tengo que tener la duración de todas maneras. ¿Cuánto tiempo? Escojo para analizar, ¿no?, la excavación para zapatas. Las cimentaciones, para escoger solo las 20. Voy a escoger las 20 de excavaciones. Voy a escoger de cimentaciones, una u otra, en fin. Cimentaciones, cimentos corridos, zapatas. Voy a escoger también columnas y voy a escoger techos también. Esto es una actividad bastante crítica de los techos porque tiene además más duración. El techado tiene fuerte inversión, hay que tener todos los recursos para hacer el techado en poquísimo tiempo, ya sean las pastillas
más costosas y más a las postres más rápidas de hacer. Entonces escogeré el techo como una partida vital. Luego cualquier otra actividad, por ejemplo, la albañilería. Entonces, no es que tenga que escoger dentro del 20% cualquiera, la que se me ocurra, sino dentro de esas de mayor duración o de mayor uso de maquinaria, mayor cantidad de hombre, recursos limitados, y una que digamos una excavación para zapatas, cimentaciones zapatas, también cimiento para zapatos, columnas del primer piso. ¿Qué tal si es una columna circular, como ocurre en gran parte de edificios que pretenden tener más vistosidad, más algo, tienen columnas ahí circulares? Entonces, esos son, eh, digamos, están dentro del 20% de vitales. De hecho, sí, albañilería también, ya las otras cosas se pueden acomodar. Es como hacer un diagrama de flechas y tenemos una ruta crítica y otras partidas no están ahí en esa ruta crítica, por lo tanto puedo hacerlos en cualquier momento, no tampoco en cualquier momento. ¿No? Estoy de acuerdo con la planificación que ha realizado el ingeniero residente, una planificación operativa, ya tales actividades, secuencia y todo, que ahora la tomo para hacer esta planificación por el método de Pareto, o sea, rápido, no todo. Pero vamos a ver. Luego, determinar la duración de las tareas más restrictivas. La de excavación, escogí una que es la más restrictiva. De techos, escogí de repente un techo, uno que está ubicado encima de un mezzanini. Me va a resultar siempre un poco más complicado hacer el techo del mezzanini. Porque, a ver, voy a hacer el primer piso y el mezzanini está en el entrepiso y no hay continuidad, es más complicado. Bueno, escojo esa. Y con su correspondiente rendimiento. Puedo hacerlo más así. A ver, voy a hacer un mezzanini. ¿Cuánto me voy a demorar? Incluso así, vas a digamos, de un análisis muy rápido. Duración del mezzanini. Voy a hacer el encofrado en una semana, voy a hacer el armado en 2 días, voy a poner las instalaciones eléctricas en otro día más. El encofrado concluye 4 días, digamos. 4 o 5 días para el techado. Al sexto voy a hacer el vaciado. Entonces esa es la duración que estoy buscando. Mejor algo así estimado a no tener nada, ¿no? Entonces, ¿cómo obtengo estos rendimientos? A partir de tiempos de programación del S10. Del S10 puedo sacar los rendimientos. Pero no voy a poner en la programación esos rendimientos exactamente, tengo que adecuarlos. Según la planificación que hice, o sea, siguiendo las decisiones que tomé para planificar. Eso hago haciendo un cuadrito que se llama un cuadrito de factores de multiplicidad. A ver, creo que tenemos ahí unos cuadros de multiplicidad, sí. Y entonces las más restrictivas. Las otras tareas, lo único que voy a tener en cuenta para las otras tareas es
ninguna de las tareas podrá tener una duración mayor. Claro, porque si alguna tiene duración mayor es que ha sido vital y no la escogí. Entonces, puede cambiar si alguien me está saliendo más y pondré que esta es vital. Bien, ahora vemos entonces este cuadrito de factores de multiplicidad y que es además lo que vamos a hacer. ¿Qué hicimos ya? Ya hicimos el tiempo de duración y le hemos deducido el buffer de amortiguamiento, así que ya tenemos un tiempo fijado, tiempo para programación. Esto lo puedo obtener del S10. En una aplicación me dice tiempo de programación. Bueno, la exportaré, la sacaré y la voy a adecuar un poco. Acá tenemos que es para esta obra, fórmula 1, que es lo mismo, entonces tiene una sola fórmula. Y ya está acá, unidad metrado. Esto proporciona el cuadro, ¿no? El cuadro del S10, que lo sacamos directamente. Está la unidad de medida y el metrado. Cartel de identificación. Analicemos alguna que otra. Un metrado, un cartel de identificación. Rendimiento. Este rendimiento está en el análisis de precios unitarios. Luego el S10 me da que para hacer un cartel, como el rendimiento es 2.10, necesito 0,4810. Ya menos de un día. ¿No? Esto no es ni restrictivo ni nada. Entonces, como es menos de un día, lo dejo ahí 1, factor de multiplicidad, porque de todas maneras tengo que considerarlo. Y acá, sí, una atingencia importante. El principio de Pareto puedo aplicarlo determinando pocos vitales. Pero en obras, sobre todo en obras públicas, la exigencia es que tengo que hacer una programación teniendo en cuenta toditas las partidas. No puedo dejar de programar ninguna en obra. Toditas tengo que programar si me va a resultar con su correspondiente diagrama de Gantt. ¿Y por qué tengo que poner todas y no solamente las vitales? Porque podría tener ahí cualquier actividad y poder determinar ahí, mediante la curva S, que voy a utilizar también esta parte de información, alguna de esta información para hacer la curva S, entonces aparecerá esas partidas que no son nada restrictivas. Bueno, en este caso no aparecerá nada porque es muy poco. Pero podría, partiendo de partidas más grandes, aparecer una duración e incrementar los tiempos. Ya en caso de cartel, nada. La duración, la que resulta. Lo que me va a hacer modificar esta duración modificada es a partir de acá, hasta acá, C10. A partir del factor de multiplicidad, las decisiones que tomo, o sea, la planificación. Y la duración será modificada, ahí tiene su fórmula. Duración modificada, TU entre TU entre R. ¿No? Entonces me ve muy bien. Bueno, la duración, de tal manera que no va a modificar. En el otro caso vamos a hacer la aclaración. No se modificó la duración, no se modificó. Casi de almacén. Tenía programados 30 metros cuadrados de caseta y el rendimiento del análisis de precios unitarios dice 20. Entonces el tiempo de ejecución es un día y medio.
Bueno, por lo menos nos ha facilitado el S10 el trabajito de hacer la división de un tiempo unitario metrado entre el rendimiento unitario. También ahí es un día. No quiero bonificarlo, también que se quede así. La duración, tiempo entre el F, aquí entre el factor de multiplicidad, 2. Acá está redondeando, voy a poner un día y medio, son 2 días de duración. Estas duraciones son las que voy a poner en el MS Project. Y estas duración modificada son las que voy a considerar en el en el MS Project, porque acá me sale 0. Como tenía que durar medio día, menos medio día no voy a poner, ¿no? Voy a poner 1. Pero acá me dice que no le pongas nada, ya es el mismo cálculo. La caseta de guardianía de 1.50, ponle 2, muy bien. Limpieza del terreno, acá ya bastante, 15.241 metros cuadrados de limpieza y el rendimiento 145 metros cuadrados por día. Y el tiempo, 106 días. Es el tiempo que me resultaría si es que utilizo la información del análisis de precios unitarios. Bien, acá es donde tengo que entrar a tallar. Bueno, ¿qué decía el análisis de precios unitarios? Con toda seguridad que acá había un operario nada más. Un operario. Entonces, los 15.000 metros cuadrados usando un solo operario voy a tener 106 días. Es que tengo que poner. Tengo que poner 10 operarios. Voy a poner 10 operarios en lugar de uno solo que me dice el análisis de precios. Por tanto, la duración se va a modificar. T y la duración modificada, todo el trabajo con 10 obreros podré realizar en 11 días. Muy bien, ahora sí, ya 11 días para hacer toda la limpieza, mucho todavía. De repente podría aumentar eso a 12 obreros, si quiero, ¿no? Ese es el manejo del programador. Y acá en este cuadro está la clave del manejo del programador. 10 obreros, 12 obreros, 15, ya el tiempo me va a reducir. Ese tiempo, vuelvo a decir, es el que va a ir en el MS Project. Y no el que estaba el que resultaba con el rendimiento del análisis de precios en 100 días, imposible de tenerlos. Y así, con todas las partidas. Por ejemplo, acá otra que tiene bastante, demolición de veredas, 7.300 metros cuadrados, 7.000. Rendimiento de moría 260 metros cuadrados por día. ¿Y va a demorar cuánto? 28 días. Está bien, los 28 días debe haber acá una cuadrilla. No es un obrero, una cuadrilla, un operario, varios peones seguro. Si quiero detalle, podría haberlo. Entonces lo mantengo y tengo 29 días de duración. Aquí hay un cierto redondeo. Diré 28 días. Debe haber decimales, que no lo vemos ahí en el cálculo, ¿no? Entonces quedan redondeadas ahí. Y así, a ver, otra eliminación, otra.
Vereda. Vereda de piedra lavada, 15.000 metros cuadrados. ¿Ya? Vereda los metrados para terraplén, para vereda, para nivelación y para limpieza. Y para limpieza del terreno es el mismo metrado, ¿no? Tiene que ser el mismo trabajo, pero diferentes, el mismo metrado, pero diferentes actividades. ¿Ya? Vereda 15.000. Rendimiento para hacer la vereda 80. Entonces, tiempo de duración 190 días. 190 días va a pasar totalmente el plazo de ejecución que tengo asignado. Es que no voy a trabajar con una cuadrilla, sino voy a trabajar con 5 cuadrillas. Voy a trabajar con 5 cuadrillas. Entonces el trabajo será en 38 días. Estoy bien, estaré bien dentro de eso. Va a ser que una primera corrida me resulte mucho y pueda ser conveniente que acá y además si tengo espacio. Puedo poner 5 cuadrillas, 6 cuadrillas, 7, 8 cuadrillas, con lo cual el tiempo me reducirá un tanto más. En el proceso de programación, todo esto va a estar interrelacionado. Voy a cumplir con tener los, ¿cuántos eran? 120 creo, días de plazo de ejecución. Entonces, lo segundo es esto. Primero, determiné el tiempo en días útiles, luego el tiempo para la programación. Estos tiempos que voy a poner en el MS Project. Para eso utilicé el cuadro que me resulta de tener el metrado y el rendimiento unitario del análisis de precios unitarios. Yo estoy modificando con un factor de multiplicidad, o sea, estoy incrementando las cuadrillas. Estoy incrementando las cuadrillas y tengo entonces tiempo de ejecución menores. Entonces es lo segundo, ya para entrar al MS Project o también para hacer todavía el GAN. También podría hacer el GAN con esto, con mayor detalle, ¿no? Pero para MS Project necesariamente. Muy bien, entonces, metodología, seguimos. Todavía con Pareto. Adicionalmente, puedo utilizar el procedimiento de Pareto para la elaboración del cronograma de ejecución del expediente técnico. No tengo que ser muy preciso, es un estimado, un aproximado. El plazo de ejecución. El plazo de ejecución final siguiente y considerar ya ese plazo, no lo puedo cambiar, el calendario. Si hago con Pareto tendré mejor seguridad de que estoy programando bien el cronograma de ejecución y rápido, porque si no tendría que hacer todo un MS Project para hacer el cronograma de ejecución que va a estar en el expediente técnico. Y a veces no tenemos tanto tiempo. A veces ahí nomás vamos a poner, este trabajito hago tanto tiempo, tanto, otro tanto, y saco un GAN. Pero en obras importantes de repente no me funciona, puede ser que no me funcione. Y si no me funciona, voy a fallar con toda la programación. Ya bien. Y acá la norma que ya habíamos citado antes, y que dice, se debe precisar que para la ejecución de obras, para la ejecución de las obras, los reglamentos, hay reglamento de ejecución de obras, tanto para obras por administración como para obras por contrata, exigen que la programación de tiempos se debe realizar de la totalidad de las partidas, toditas tienen que estar, todas las partidas tienen que estar en el programa, en obras públicas. No puedo faltar ninguna.
porque después viene control, el supervisor, peor aún, Contraloría, y me dice, ¿qué estás haciendo? Acá estoy haciendo este sardinel en la vereda. ¿Dónde está el sardinel en tu cronograma? No está en el cronograma, pero están en los planos, así es que tengo que hacer. Mal hechos, está incumpliendo con elaborar el cronograma donde estén toditas las partidas. Ya vienen las observaciones y eso. Entonces, en las obras reales, en obras públicas, la programación es de todas las partidas, tanto en el MS Project como en el GAN, tienen que estar toditas las partidas de la estructura presupuestal, con esas, por supuesto, correspondiente modificación de las duraciones por este procedimiento. Ya. Ahora, eso es muy exigente para obras por contrato. Y ahí sí no tengo más alternativa que hacer, como dice. Y en obras por administración, podría poner en menos, no podrá ser que pongo más algunas partidas, tampoco. También tengo que tener todas las partidas, aun cuando sean obras por administración. En una obra por administración, que es una exigencia de la norma de control, las entidades que hacen obras por administración tienen que tener una normativa para la ejecución de obras por administración. Buena parte, casi todas las entidades tienen su propia normativa. O sea, normativa de la municipalidad de tal, para ejecutar las obras por administración. Ya tiene, que está aprobado incluso y todo. ¿Qué hacen normalmente? Adoptan la normativa, la reglamentación que está para obras por contrata. Que ahí sí, no puedo decir yo voy a hacerlo de esta forma, ¿no? Ahí todos juegan, digamos, con las mismas reglas. Así que para administración utilizo esas mismas reglas y adapto. Gran parte de la normativa normas para ejecutar obras por administración de la municipalidad, gran parte están adaptadas de los reglamentos y las normas de las obras por contrato. Pero ya están ahí. O sea, alguien que quiera verificar, ya va a verificar eso. Y es una exigencia. Además están aprobados. Ya todos tienen. Y ahora, a estas alturas, después de muchos años de haber ejecutado obras por administración, las entidades públicas, ya prácticamente todas tienen su propio reglamento para ejecutar obras por administración. Parecido, similar o copia o lo que sea de las normas de obras por contrata, están ahí y tienen que cumplirse. Les van a revisar la ejecución de las obras, o sea, la normativa de ellos, aunque que los hayan adaptado nada más. Y entonces sí hay la normativa también para ejecutar las obras. Bien, ya no tenemos más, estaba bastante corto este punto de cómo programar obras, metodología para planificar proyectos, donde conocimos que aplicamos, dos principios dijimos, principalmente. En realidad, uno nada más, un procedimiento matemático muy exacto, matemáticas, como la teoría de las restricciones, con todo su procedimiento. Aquí hay bastante, hay cositas interesantes ahí.
en el teoría de las restricciones. Así que para afianzar sus conocimientos, vamos a darle como una primera tarea, un trabajo para ver, analizar y hacer una monografía sobre precisamente eso, sobre la teoría de las restricciones. Hemos hecho esto bastante tiempo ya en los cursos. Es importante que lo desarrollen porque buena parte, incluso por razones prácticas, buena parte de las preguntas de las evaluaciones vienen de ahí. A ver, ¿qué dice acá y en qué consiste este procedimiento del TOG? Ya. Eh, Informe o una monografía sobre la teoría de las restricciones. La parte de la descripción se las voy a poner. Las vamos a poner en el aula virtual. Bien, a ver. Entonces, si tienen alguna pregunta, algo relacionado con este punto o cualquier otro punto de la ejecución de horas, pueden participar. Entre tanto, y como es habitual, pasaremos. Ingeniero, disculpe una pregunta. Sí, adelante. Usted mencionó que usted mencionó que las obras por administración directa tienen su propio reglamento. ¿De qué se trata eso, básicamente? Es un reglamento que tienen todas las entidades. Hasta hace un buen número de años, las obras por administración, uno venía a las entidades y hacían obras nomás por administración. Pero luego, la Contraloría observar eso, y ahora ¿qué se están rigiendo? A nada. ¿Cómo pido yo, por ejemplo, una ampliación de plazo? Nada se pedía y se lo daba. Así que para evitarse muchas dificultades, y ya que no había ningún procedimiento para obras por administración pública, Contraloría ha hecho una disposición y ha dicho, todas las entidades que hacen ejecución de obras por administración deben tener sus normas para ejecutar obras por administración. Y ya prácticamente todas las tienen, todos tienen sus normas. Son unas normas internas, válidas para cada organización. Algunos se llaman así efectivamente, normas internas de la municipalidad tal para ejecución de obras por administración. Entonces sí las hay, están escritas y las tienen. Y las tienen que cumplir, las tienen que cumplir. Que las elaboran, digamos, acomodando a normas de contrata que sí, esas sí son oficiales y válidas en todo el país. Una nomás, una norma para todas las entidades públicas que hacen obras por contrata, mientras que las normas para ejecución de obras por administración son para cada entidad las hace, cada entidad tiene que hacerlo. El gobierno regional tiene sus normas para hacer obras por administración. Entonces son para cada entidad, cada uno tiene. Los tienen, todos los tienen. De repente es materia de, vean ahí en sus, las páginas que tienen las entidades se deben estar ahí puestas. Sí. Muy bien, entonces algo más. Pasé lista, no pasé lista por si acaso. Nuevamente. Ya, muy bien. Entonces,